lugar queremos felicitar a todas las damas embarazadas que llevan a su bebé en el vientre y que están muy contentas, felices de poderlos dar a luz. A ellas y a sus bebés les mandamos un fuerte aplauso. También a todos los niños y niñas que están participando en nuestras celebraciones en los distintos lugares a través de la radio, de la televisión, de las plataformas, y a todos los que se encuentran aquí en la catedral. También les damos un aplauso a los niños y niñas que nos acompañan. Y a todos los que se dedican a la música, ya sea como maestros, como ejecutores, o por lo menos como fascinados por el gusto por la música de todos tipos, les damos un aplauso y les agradecemos su arte. En Roma hay una academia que se llama de Santa Cecilia y de ahí han salido muchísimos músicos, muchas hermosas composiciones que todavía hasta la fecha disfrutamos. Hace como unos 5 o 6 años, pues volvimos a rehacer el órgano monumental de aquí de la catedral, que ahora lo utiliza el coro diocesano, y qué bueno porque esos instrumentos hay que utilizarlos, si no se empiezan a deteriorar. Así que a todos los que cooperaron para que se restableciera este órgano monumental, les mandamos un fuerte aplauso. Hoy también se termina el año litúrgico, bueno, el último domingo, porque esto se prolonga hasta el sábado. Y al sábado por la tarde empiezan las vísperas de Adviento y empieza el nuevo ciclo, que es el B, ciclo dominical. Por lo pronto esta semana estaremos escuchando, tanto en las misas como en la liturgia de las horas, lecturas que nos hablan acerca del fin del mundo, que nos van hablando del juicio final, que nos van hablando también de que tenemos que estar preparados para ese tiempo. El Adviento después continuará un poquito la primera parte con este mismo tema. Saludamos también a todos los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio, del patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca las ciudades y poblaciones de Fortín, Iztaxoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Huiloapan, Mendoza, Maltrata, Culcingo, Mariano Escobedo, Izhuatlancillo, Santana Atzacan, La Perla, llega hasta las faldas del Pico de Orizaba, Xometla, Loma Grande. También de este otro lado tenemos Coscomatepec y todas las poblaciones que hay anteriores entre Fortín y esta ciudad, luego hasta Huatusco. Toda la Sierra de Zongolica, que son 15 municipios, con muchísima gente que participa en esta celebración, desde San Juan del Río, Tlilapan, hasta Zongolica, Tehuipango y todos los municipios intermedios y las comunidades que participan con nosotros. Hacia abajo tenemos Yanga, Cuitláhuac, hasta el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapa. Les mandamos un fuerte aplauso y agradecemos su participación. Y aquí en Jalapa tenemos Radio Sensación, que abarca toda la zona hacia el Cofre de Perote, empezando por Coatepec, San Marcos de León, Jico, Teocelo, Cozautlán, Izhuacán, Ayagualulco, va por esta zona de Acajete, Las Vigas, Perote, Alto Tonga, Villaldama, se sigue por este otro lado, Banderilla, Jilotepec, hasta Naulinco, bueno, antes Tonayán, todos los municipios que hay por ahí, llega hasta las Sierra de Misantla. Y hacia abajo tenemos hacia Actopan, Mozomboa, Palmasola, Vega de la Torre, Carranza, todos esos lugares y muchos pueblos donde penetra esta estación. Les mandamos un fuerte aplauso, les agradecemos a todos los que están participando. Y también a todos los
que llevan el nombre de Cristo Rey, tanto en instituciones, parroquias, capillas, como también incluso en personas que llevan el nombre de Rey por Jesucristo. Les mandamos también un aplauso y los felicitamos. Pasando a la palabra de Dios, hoy se nos presenta el capítulo 34 en la primera lectura del profeta Ezequiel. Es un profeta que fue a la vez profeta y sacerdote. Escribieron él y sus discípulos allá más o menos unos 550 años antes de Jesucristo, y habla contra la invasión de pueblos a Jerusalén, pero también del mal comportamiento de los jefes, de los reyes, de los sacerdotes de Israel, de Jerusalén. Por eso está así como una reprimenda a los pastores, que después va a aparecer también más adelante. Y por eso dice el Señor Dios a través del profeta: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño. Iré por ellas a todos los lugares donde estén dispersados en días de niebla y de oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar. Buscaré a la oveja perdida, a la descarriada. Todo eso nos va haciendo ver a Jesucristo, buen pastor, que toma esto. El Papa Francisco ha tomado mucho estos temas de buscar siempre a los que están más alejados, más débiles. Y termina con esta parte que ya se conecta también con el Evangelio de hoy. Dice: en cuanto a ti, rebaño mío, a su pueblo, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Va a ser la separación entre las ovejas y los cabritos, como va a decir el relato de San Mateo en el capítulo 25. Esto nos hace pensar también que tenemos que cuidar mucho a las personas débiles. Actualmente vemos que por la pandemia hay a veces algunas prohibiciones, por ejemplo, en referencia a las bebidas alcohólicas, y se dice que va a ser ley seca, que no se va a vender vinos, licores, todo lo que significa alcohol, aguardientes, etcétera, lo que es propio, y que tiene una utilización que puede ser sana, pero a veces cuando se exagera, pues resulta contraproducente. Entonces se cuida mucho de este aspecto y sobre todo de que no llegue a menores. Curiosamente, han salido una noticia donde dice que el Senado de la República acaba de aprobar el uso para fines recreativos de la marihuana. Entonces no entendemos ahí un poquito la contradicción. Por un lado estamos cuidando las cuestiones del alcohol, que en cierto sentido son menos dañinas y menos peligrosas que las drogas. Y la marihuana, los que ya conocen de esto o los que la hayan probado saben los efectos que tiene y saben también la adicción que provoca. Entonces no se puede tanto estar tan de acuerdo con este tipo de intentos de leyes. Apenas tiene que pasar por otras instancias, la Cámara de Diputados, pero se tienen que escuchar otras voces, sobre todo de los médicos especialistas, de los psiquiatras, de los psicólogos, de las familias, de toda la gente que tiene problemáticas porque sus hijos o las personas que conviven con ellos son adictos a este tipo de drogas. Habría que tener mucha atención y mucho cuidado. En la segunda lectura se nos habla, es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Este capítulo habla casi de la resurrección de Cristo y nos insiste mucho en que es verdadera la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros también tampoco resucitaríamos. Por lo mismo, es muy importante el creer que Jesucristo ha resucitado. Y por eso dice: Cristo resucitó como primicia de todos los muertos, porque así como por Adán y por Eva entró el pecado en el mundo y por el pecado vino la muerte, así en Jesucristo ha venido la vida y ha venido la resurrección
de los muertos. Es algo muy importante, por eso les digo que estos temas se acentúan mucho en estos días. Luego nos habla de que todos los que hemos muerto en Cristo por el bautismo, aspiramos a la resurrección en esta vida porque participamos también de la resurrección de Cristo, pero nos preparamos a la vida definitiva, que será después de nuestra muerte y sobre todo el día del juicio final. Y por eso nos habla aquí de la consumación. Dice: así como en Adán todos mueren, todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después los que son de Cristo. Enseguida vendrá la consumación y la aniquilación de los poderes del mal, para que Cristo entregue el reino a su Padre. Y el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Por eso asombra cuando vemos que hay personas que tienen una veneración o hasta una adoración a lo que llaman la Santa Muerte, cuando la muerte más bien es un mal que ha sido remedio del pecado cometido por Adán y Eva. Y todos sabemos que cuando cometemos pecados graves, caemos en una muerte que le llamamos que la gracia de Dios no está, que la vida divina en nosotros desaparece o por lo menos se ausenta por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Por eso es muy importante esto. Pasando ya al Evangelio, este pasaje es muy conocido, ya decía hace rato, es del capítulo 25 de San Mateo y se le conoce como el juicio final. Ustedes recuerdan, en estos domingos hemos venido hablando del compromiso y del comportamiento aquí en la tierra. Está, por ejemplo, la parábola de las muchachas prudentes y de las muchachas necias. Está también la parábola de los talentos, que el Señor encarga, pero que al final va a pedir cuentas de lo que está haciendo. En ese contexto es como se pone este pasaje. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y entonces serán congregadas todas las naciones, no solamente las naciones cristianas, sino todas las naciones de todo el mundo y de todos los tiempos. Y Él apartará a unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, lo que decía ya el profeta Ezequiel en su capítulo 34. Así se presenta al Hijo del Hombre, que asume su función de juez, apartando las ovejas de los cabritos, como hacen ordinariamente los pastores. Entonces el primer grupo es asociado a la gloria, es el grupo que ha sabido ser compasivo y misericordioso, como va a decir más adelante. ¿Cuál es el criterio para el juicio? ¿De qué se les va a pedir cuentas? Y nos dice entonces que va a ser de la misericordia que se haya tenido con los más necesitados, lo que llamamos las famosas obras de misericordia. Ustedes las recordarán: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. Luego dice sepultar a los muertos, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Esas son las obras de misericordia, le llamamos corporales. Y hay otras 7 que les llamamos espirituales, que son enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, tener paciencia con los defectos de los demás y soportar las injurias. En fin, son también otras 7 que se les llaman de tipo espiritual. Esas son entonces las obras por las que vamos a ser todos juzgados el día del juicio. Y por eso dice a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, porque ustedes me atendieron. Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y lo contrario les dirá a los de la izquierda:
Por tanto, lo que importa en esta vida es la misericordia, la compasión que tengamos con nuestros hermanos más necesitados en esta línea. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces se nos olvida o pensamos que nada más con ayudar con algo de dinero ya es suficiente. Las personas que se preocupan de los demás dedican su tiempo, dedican su persona. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Cáritas. Hay muchos voluntarios, hay religiosas, hay matrimonios que están cerca de los enfermos, están cerca de las personas necesitadas. Ese es entonces lo que tiene que caracterizarnos. No es fácil, pero tenemos que realizarlo en nombre de Dios y actuar como el buen samaritano. Eso sí, el Papa Francisco lo ha estado insistiendo mucho, que quiere una iglesia samaritana, una iglesia que se preocupe de las necesidades de los demás. Vamos ahora a escuchar el siguiente cuentito, que se llama Visitando el Cubilete. Dice así: la familia de Daniel hizo un viaje a Guanajuato. Al pequeño le gustó mucho la ciudad, pero también llamó su atención una figura que estaba encima de una montaña. Lleno de curiosidad, preguntó qué era aquello. Su papá le dijo: es la montaña del Cubilete. En la parte superior tiene una escultura de Cristo. Daniel preguntó si era posible visitar aquel lugar. Ante la curiosidad del niño, sus padres viajaron en el auto hasta el lugar y emprendieron la subida. Después, desde lo alto, la vista era maravillosa, pero llamó más la atención del niño la enorme escultura. Entonces Danielito preguntó: ¿y por qué la pusieron en un lugar tan alto y tan alejado de la ciudad? Su mamá le explicó: todo comenzó el 11 de junio de 1914, cuando México se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y lo proclamó como Cristo Rey. Ninguna nación lo había proclamado Rey. De ahí surgió la idea de hacer un monumento a Cristo Rey en el centro del país. El pequeño observó que había dos angelitos a los lados sosteniendo coronas. La curiosidad le hizo preguntar: ¿y por qué le ofrecen esas dos coronas? Su papá le contestó: la corona de Rey de Reyes es un signo de consagración. Significa que diariamente le ofrecemos nuestras obras para construir el reino que Él vino a iniciar. Por su parte, la corona de espinas es un signo de reconocimiento y gratitud. Nos recuerda que Él murió por nosotros en la cruz. Esa fue la única corona que Cristo tuvo en vida. El pequeño Daniel volvió a preguntar: ¿y por qué lo mataron? Su madre le contestó: mira, las cosas en el mundo andan mal porque la mayoría de los reyes o gobernantes se dejan llevar solo por sus intereses. No buscan servir a los más pobres y necesitados. No luchan por la justicia ni defienden al inocente. No buscan servir, sino que les sirvan. A diferencia de ellos, Cristo vino a fundar un nuevo reino basado en el amor. Su papá intervino y dijo: Cristo no solo vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte, sino también para iniciar un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Su reino es universal porque invita a todos a formar parte de él. Su reino es eterno porque no tendrá fin. El pequeño Daniel comentó: cómo me gustaría que su reino creciera más rápido, pero lamentablemente aún hay muchas cosas malas en el mundo. Su mamá le dijo: su reino no crece mágicamente, sino con el esfuerzo de todos. Gracias al esfuerzo de muchos, afortunadamente hay más cosas buenas que malas.
Cuando los cristianos decimos, venga a nosotros tu reino, en la oración del Padre Nuestro, no esperamos pasivamente el cambio de las cosas, sino que nos vamos esforzando para cambiarlas. El papá del niño comentó, por eso cuando en nuestro país fue necesario defender la fe, muchos lo hicieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! Mientras Daniel y su familia observaban, la escultura se acercó a ellos un sacerdote y les dijo, la escultura esta es de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas. Está sobre una semiesfera que simboliza el mundo. Abre amorosamente sus brazos y tiene en sus manos y pies las huellas de su pasión. A sus pies, 2 angelitos le ofrecen 2 coronas, la del martirio y la de la gloria. Fue hecha esta escultura por un mexicano llamado Fidias Elizondo. En 1946 se hizo el molde en yeso y después se hizo la fundición en bronce en la Ciudad de México. En 1950 se terminó la enorme cabeza de 3 metros e hizo una gira por todo el país. El monumento se inauguró el 8 de junio de 1956 y fue el primero en todo el mundo dedicado a Cristo Rey. Muchos otros países imitaron a México e hicieron otros hermosos monumentos como el de Brasil, que se conoce como el Corcovado. Después de escuchar aquellas palabras, el pequeño Daniel se sintió muy orgulloso de ser seguidor de Cristo y gritó, ¡Viva Cristo Rey! Muy queridos hermanos y hermanas, en estos días también hay muchas personas, muchos ciudadanos que se preocupan de la situación que vivimos en nuestro país. Ayer fuimos testigos de una enorme marcha allá en la Ciudad de México, porque hay cosas en que no todos estamos conformes de cómo se están realizando la gobernación, etcétera. Y por lo mismo, hay todas esas inquietudes y esos gestos, esas manifestaciones de inconformidad. Ojalá y no nos quedemos en eso, sino busquemos ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, y sí preocuparnos realmente por lo que está pasando en nuestro país, y sobre todo por la atención de tanta gente que debido a la pandemia y a las carencias económicas, en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás en las cuestiones, por ejemplo, de pobreza, de salud, de atención, de retroceso de la violencia, por ejemplo, en eso no ha parado, sino parece que se va aumentando cada vez más y todos lo sabemos. Y todos conocemos esa situación. Por lo mismo, nuestra oración y nuestro interés debe estar más despierto en lo que pasa en nuestro país. Que así sea.